María Esclapés, tú eres tu lugar seguro. Haz las paces con tu pasado para reconectar contigo y los que te rodean. Introducción. Voy a ser directa y clara. Tienes una herida emocional si cumples con un solo requisito de los que te presento a continuación. Tienes problemas para mantener relaciones sanas, ya sea de pareja, de amistad o de familia. Repites constantemente el mismo tipo de pareja o patrón de comportamiento en las relaciones sexoafectivas. Te cuesta pasar tiempo contigo mismo a solas. Tienes miedo del compromiso y la intimidad de pareja. Sientes la necesidad de pedir perdón por todo. Te sientes mal cuando las cosas escapan a tu control. Aunque te lo puedas permitir, te hace sentir culpable gastar dinero en algo que no es tremendamente necesario. Tienes mucho miedo a cometer errores. Centras todas tus energías en los demás. Estás todo el rato pendiente de las emociones de los otros para saber cómo actuar. Consideras que nunca eres suficiente. Te mantienes en estado de hipervigilancia, llegando a sentir estrés o ansiedad en repetidas ocasiones. Ya casi te exiges demasiado. Sientes que molestas cuando necesitas hablar con alguien o pedir favores. Exiges demasiado a los demás. Te centras en cubrir las necesidades del resto, pasando por alto las tuyas. Tienes muy pocos recuerdos de tu infancia o adolescencia. Sientes que pierdes el tiempo cuando descansas. Analizas una y otra vez tu comportamiento después de cualquier interacción social para quedar tranquilo sabiendo que lo has hecho bien. Necesitas la aprobación de los demás para estar en calma. Convives con un sentimiento de culpabilidad muy intenso sin razón aparente. ¿Uno de estos puntos te ha removido o ha generado en ti cierto interés? Este libro es para ti. Años atrás, yo entendí que tenía una herida emocional que debía sanar si quería vivir en calma. Pero no fue hasta hace unos meses cuando viví una serie de situaciones y me di de bruces con la realidad. Y ahora quiero que tú abras los ojos y que empecemos evocando tus recuerdos. ¿Qué recuerdas de tu infancia y de tu adolescencia? Apuesto que alguna vez has viajado atrás en el tiempo y queriéndolo o no, has terminado mentalmente inmerso en alguna parte de tu pasado. A veces son los olores, los sabores o las imágenes los que desencadenan recuerdos. Otras veces son las historias compartidas en voz alta con otras personas las que nos evocan tiempos pasados. La mente atesora en sus recovecos aquellas experiencias que de una manera u otra nos han marcado, ya sea para bien o para mal. Te confesaré que, a pesar de que el cerebro tiene una capacidad extraordinaria para almacenar más las vivencias negativas que las positivas, el objetivo que siempre persigue ante cualquier estímulo tiene un propósito: sobrevivir. Desde el momento en el que nacemos, interaccionamos con el mundo que nos rodea y comenzamos nuestras primeras relaciones interpersonales con aquellas personas más cercanas, desde nuestros padres, hermanos y familia en general, hasta amigos, profesores, conocidos. Todos, de alguna manera, forman parte de ese lado tan complejo de condicionar cómo percibimos y procesamos todo, porque la forma en la que vemos las cosas es aquella en la que el entorno nos educa. Desde el momento en el que nacemos, estamos preparados para empezar a codificar en nuestra mente quiénes somos, qué lugar ocupamos y cómo debemos tratarnos a nosotros mismos y a los demás. Del momento en el que nacemos, nuestro cerebro va poniendo en marcha diversos mecanismos de supervivencia que condicionan la manera de percibir los problemas, de concebir el peligro, procesar las posibles amenazas o de responder ante el miedo. ¿Bien? Hace poco recordé cómo fue la primera vez que tuve un miedo irracional. Fue justo un día que actué de la misma manera que cuando tenía unos 7 años e iba en el coche con mis papás. Mi padre conducía y mi madre y yo viajábamos en el asiento trasero. Volvimos de pasar un día de verano en el campo con la familia. Ya entrada la noche, mi padre buscaba aparcamiento por la zona en la que vivíamos en aquel entonces. Yo iba mirando por la ventanilla las pocas estrellas que se podían apreciar desde el vecindario. De repente sentí como me invadía una sensación de angustia que nunca antes había vivido.
En lo triste que era que terminara aquel día, y en lo injusto que sería que todo, incluso mi vida y la de mis seres queridos, acabara en ese instante. El sosiego invadió mi cuerpo y la tristeza que sentía porque se acabara el día, como puedes suponer, se volvió aún más obscura. Por mi mente, sin venir a cuento, paseó la posibilidad de tener alguna enfermedad terminal o morirme. Qué sobrio pensamiento para una niña, ¿verdad? He sido una persona muy intensa y con cierta rapidez en la asociación de ideas, y aunque en ese momento era muy pequeña para entender qué estaba pasando, con el paso de los años recordé fugazmente ese momento y pude darle una explicación. Tarde, ya con 31 años, volví a casa en tren. Unos días atrás había salido de la ciudad para atender unos asuntos del trabajo. Era de noche y me encontraba muy cansada. Apoyé la cabeza en el cristal del ventanal para poder dormir un poco antes de llegar al destino. Me llamó la atención lo oscuro que estaba la noche, y probé con la mirada si desde ahí alcanzaba a ver las estrellas. Al instante mi cabeza decidió que era el momento de recuperar aquel recuerdo de la infancia y sacarlo a la luz. ¿Por qué ahora? A mi alrededor, y aunque yo tenía la sensación de haberme trasladado a un mundo extraño y desconocido, la realidad es que nada había cambiado en el vagón. Unos auriculares con música y me zambullí de lleno en lo que hasta entonces había sido un vago recuerdo. Lo más seguro es que mi mente había relacionado mi conducta de ese momento con la de hacía casi 25 años. Con el recuerdo recién recuperado, repasé todo y encontré una explicación lógica. Unos días antes de vivir aquella escena en el coche de mis padres, había estado presente en una conversación entre adultos sobre la enfermedad y la muerte. Habíamos visitado un santuario donde las personas solían llevar ofrendas a una imagen religiosa para que se cumplieran sus peticiones relacionadas con la salud, la familia y el amor. Esas ofrendas eran figuras de cera de diversas formas, un corazón, un riñón, una pierna, pelo humano. Según el tipo de ofrenda y la petición del creyente, la figura variaba. Esa imagen se me quedó grabada. Nunca antes había visto algo así. Y aun siendo tan pequeña, creo firmemente que tenía la suficiente empatía para sentir la aflicción de toda aquella gente rogando. Segura de que esa experiencia desencadenó la sensación de angustia y los consecuentes síntomas psicomáticos como mareos y náuseas. Relacioné el final de un día con el final de la vida. A partir de ese momento, esa situación se fue repitiendo cada vez que llegaba la noche. No quería sentir aquello, no quería pensarlo, pero era algo casi automático. Nunca se lo conté a mis padres, me daba vergüenza explicarles lo que pasaba por mi mente. Me parecía demasiado adulto, hasta para mí, y no quería que me hicieran preguntas que no supiera contestar. La sensación desapareció sin más. Encontré un pensamiento con el que luchar contra mi propia mente. Lo bueno de que un día se acabara era que en unas horas empezaba el siguiente. Lo curioso es que sentada en aquel tren y de manera totalmente inintencionada, mi cabeza siguió rememorando. Es lo que pasa cada vez que abrimos una puerta al pasado. Los recuerdos que llevan años esperando poder salir lo hacen todos a una, como cuando descorchas una botella de cava y las burbujas salen disparadas del interior. Logré recuperar otro episodio de mi miedo irracional de mi vida. Cuando tenía 10 años, nos mudamos a una casa un poquito más grande. Éramos cuatro en la familia y la anterior se nos había quedado pequeña. Nuestro nuevo hogar era tan grande en comparación con el anterior que me dio por pensar que en alguna habitación podría haberse escondido alguien para atacarnos y robarnos. Mi padre trabajaba muchas horas fuera de casa y mi madre pasaba mucho tiempo a solas conmigo y con mi hermana. Yo soy la mayor de dos, así que desarrollé una tremenda responsabilidad hacia ella, que en ocasiones también extrapolaba a mi madre. Por este motivo, todos los días durante varias semanas registré cada una de las habitaciones y armarios de la casa nueva, por si había alguien escondido que pudiera hacernos daño.
Recuerdo que para no levantar sospechas, lo hacía cantando y simulando que jugaba. Paré porque noté que mi madre empezó a ver con cierta desconfianza mi comportamiento. No hay nadie en casa, puedes estar tranquila, me dijo un día. Me dio una vergüenza terrible que me pillara porque de algún modo quería seguir aparentando que era una niña normal y despreocupada. Creo que mi madre se lo contó a mi padre, porque unos días más tarde los dos hicimos un recorrido por toda la casa, mientras él me explicaba y demostraba lo difícil que era que alguien entrara en casa sin romper la puerta o que cupiera en un armario o cajón. Por supuesto que mi miedo era completamente irracional, y en parte podría explicarse por mi corta edad, pero créeme, la edad no tiene nada que ver cuando una emoción tan potente se apodera de ti. Y hay ocasiones en las que ésta desencadena tal estrés que termina arrastrando consigo a la más absoluta confusión y desconexión de la realidad. ¿Dónde venía ese miedo? ¿Cómo había nacido? Hoy lo tengo claro. A mi corta edad ya tenía la necesidad de tenerlo todo bajo control, y el hecho de sentir que había cosas como la enfermedad, la muerte o algún peligro externo que se me escapaba me hacía sentir vulnerable y temerosa, lo que disparaba mis niveles de rumiación y ansiedad. Pero aún hay más. Ya con 18 años conocí a la que fue mi primera pareja, y con ella el miedo irracional al abandono. Esta relación marcó un antes y un después en mi vida. Nunca antes había tenido novio y para mí todo era un mundo nuevo y aterrador. Hasta aquel momento me creía una mujer fuerte, independiente y con buena autoestima. De hecho, quitando algún que otro desliz, en la adolescencia había logrado construirme una personalidad fuerte. Sin embargo, en aquella primera relación, las cosas no salieron bien y pude vivir en mis propias carnes lo que era la dependencia emocional, ya que no solo con esa pareja, sino con todas las que vinieron después, aquel vínculo fue un gran estímulo desencadenante del miedo al abandono, del miedo a no ser suficiente y a no ser querida o aceptada por los demás. Como ya te conté, en Me quiero, te quiero, desde aquella época de mi vida convivo con la ansiedad. Probablemente hasta aquel momento se había mantenido latente en alguna parte de mí, dejándose ver tímidamente en algunas ocasiones, pero en aquella fue la gota que colmó el vaso y desencadenó un problema con el que me tocaría convivir toda mi vida. He tenido algunas épocas de tranquilidad mental, menos mal, pero cuando la ansiedad ataca en la peor de sus formas, necesito recordar el trabajo realizado hasta el momento, y justo eso fue lo que pasó hace unos meses. Antes de publicar Me quiero, te quiero y estaba eufórica con el tremendo recibimiento por parte de los lectores. Gracias de nuevo por todo. Las ventas se dispararon, las imprentas no daban abasto, los medios no paraban de solicitarme entrevistas, los viajes a diferentes ciudades para conocer a mis lectores eran semanales, me llegaban palabras bonitas sin cesar, las peticiones de colaboraciones con diferentes entidades se acumulaban en mi bandeja de entrada, mis pacientes y seguidores estaban recibiendo un extra de ayuda con mis palabras escritas, mis redes sociales tenían un crecimiento increíble. Todo era maravilloso. Todo aquello con lo que había soñado durante años se estaba haciendo realidad. Y yo, sin embargo, no era feliz. Sentía que debía dar la talla en todo momento, demostrar que realmente valgo para esta profesión, que no podía defraudar a nadie. Pero nadie me obligaba a nada. De hecho, nadie me presionaba. Al menos nadie más que yo. Durante mis primeros años laborales lo pasé muy mal. No llegaba a fin de mes y buscaba desesperadamente un hueco en el mundo de la psicología. Y ahora que por fin lo había logrado, tenía miedo de perder aquello que tanto esfuerzo y lágrimas me había costado. Por eso me exigía cada vez más y más, por miedo a volver a aquel infierno. Nuevas y mayores exigencias autoimpuestas precedieron a las anteriores.
Desde que comprendí que siempre había sido muy estricta conmigo misma, supe que merecía tratarme con más cariño y me lo tomé al pie de la letra. Pero aquellos meses volví a ser mi peor enemiga, y como si no hubiera aprendido nada a lo largo de mis años de trabajo personal, volví a maltratarme. ¿Qué me estaba pasando? Aunque me costó mucho dar el paso, finalmente lo hice. Fui a ver a mi psiquiatra, Alejandro Belmar. Se merece que lo nombre porque me ha ayudado muchísimo. Me costó un poco, en parte porque no quería asumir que estaba peor que nunca, pero sabía que tenía que hacerlo porque desde hacía ya mucho tiempo tenía la sensación de que algo en mí no iba bien. Le conté lo que me pasaba y me hizo algunas preguntas técnicas, parecidas a las que yo les hago a mis pacientes. Mi sorpresa vino cuando me preguntó qué era lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre y no supe qué contestar. Me quedé paralizada, mirando al infinito, mientras intentaba pensar en algo coherente. De mi boca temblorosa salió un ¿pasear? Algo tímido y me eché a llorar. De pronto me di cuenta de que apenas tenía tiempo libre y de que, cuando lo tenía, no me apetecía hacer nada. Estaba tan cansada que lo único que quería era dormir y desaparecer. Ahí comprendí lo mal que estaba y lo poco que me había escuchado años atrás. Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 en el 2020, no había parado de trabajar. Sentía la responsabilidad de ser fuerte ante todo lo que estaba ocurriendo para poder ayudar a los demás, y me centré tanto en los otros que, una vez más, terminé olvidándome de mí. La cabra siempre tira al monte, y por si aún no te has dado cuenta, yo soy la cabra, y mi autoexigencia y ganas de tenerlo todo bajo control son el monte. Como consecuencia, la ansiedad volvió a irrumpir en mi vida, esta vez con más fuerza que de costumbre. Era algo con lo que cargaba desde mi primera relación de pareja, tóxica por si no lo recuerdas. La presión en el pecho me ahogaba cada día un poco más. Las náuseas, el dolor abdominal, el insomnio, las taquicardias y los pitidos en el oído se hicieron constantes. Me llegué a marear en pleno centro comercial. Oh sí, creí morir de vergüenza. Los miedos irracionales aparecieron y se asociaron con otros aún más incoherentes, y por si esto fuera poco, las malditas rumiaciones me produjeron un dolor de cabeza terrible, día sí y día también. Unas horas después de visitar al psiquiatra, observé las 2 cajas de medicamentos que me había recetado. Más adelante se le sumaría una más. 3 comprimidos todos los días. Nunca he tenido miedo a tomar pastillas, y te garantizo que esta no era la primera vez que tomaba. Son útiles y existen por una razón, nuestro bienestar. Si algo tengo claro es que yo en este mundo no he venido a sufrir, pero verme a mí, María Escalapés, psicóloga referente en pleno éxito y con un proyecto increíble, tomando pastillas para poder hacer frente a todo lo guay que me está pasando, me hacía sentir aún más pequeña. Me parecía que cuando mejor me iba en la vida profesional, más me hundía. La gente a mi alrededor no entendía nada. Pero si tienes todo, no te pasa nada. Tienes que estar feliz. Y yo pensaba, ya lo sé, ya sé que tengo que estar feliz. El problema es que quiero estarlo, pero no puedo. Joder, es verdad. Ya había pasado por 1000 mierdas años atrás. ¿Por qué no podía disfrutar de estos momentos que la vida y el trabajo que bien he hecho me estaban regalando? Yo solo quería ser feliz. No podía instalarme en la resignación. Un ¿por qué a mí eterno? No me ayudaría en nada. La respuesta a todo esto estaba, como ya me temía, en mi historia. En mi pasado estaban las claves que necesitaba para dar respuesta a todos los porqués que iban asomando la patita por debajo de la puerta de mi conciencia día tras día. Esa arqueología la había hecho años atrás conmigo misma y la hacía todos los días con mis pacientes. Sin embargo, ahí estaban de nuevo las mismas preguntas. La situación era nueva, pero la reacción de mi mente era muy similar a la de otras tantas veces.
así que sabía que era el momento de volver al trabajo personal. Estaba decidida a encontrar respuestas y enfrentarme de nuevo a mi pasado. La medicación, como si yo me hubiera roto un pie y este fuera un bastón, me ayudaría a caminar, nivelaría las moléculas que fisiológicamente se habían desequilibrado, pero aún así yo tenía que hacer algo más. Sabía que no podía ir con un bastón toda la vida, tenía que reaprender a caminar. Así que me armé de valor y decidí seguir contra viento y marea. No, los psicólogos no estamos exentos de tener problemas de salud mental. Toda persona que disponga de un cerebro es susceptible de padecerlos, al igual que toda persona que disponga de un cuerpo puede tener problemas de salud físicos. ¿Acaso los médicos no se enferman? Las cuatro situaciones de mi vida de las que te acabo de hacer testigo representan algunos de los muchos momentos vividos más relevantes para mí. Hay más cosas que quiero contarte en estas páginas, pero para mí el objetivo más importante es aportarte esas herramientas que yo no tuve en su día. Quiero que este libro te ayude a sanar esas heridas. Quiero que estas páginas puedan ayudarte a recordar y comprender tu historia, a conocer el funcionamiento del cerebro en cada situación, a entender la realidad que la mente construye en base a lo que ya has experimentado, a saber qué aspectos de la vida te han marcado y cómo te han condicionado. Quiero que este libro te acompañe para poder responder a preguntas como ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde viene mi malestar? ¿De qué manera he aprendido a percibir el mundo? ¿Cómo he aprendido a relacionarme con los demás y conmigo mismo? ¿Cuál es el origen de todo? Y la más importante, ¿qué estrategias puedo poner en marcha para sanar mis heridas emocionales del pasado y poder vivir en paz mi presente? A lo largo de estas páginas pretendo guiarte en un viaje a tu interior. Nos adentraremos en las profundidades del cerebro, tus recuerdos y las teorías científicas que apoyan todos mis conocimientos profesionales. Te acompañaré desde la ciencia así como también desde la empatía, que surge de mi propia experiencia personal, porque puede que nuestras vidas hayan sido muy distintas, pero yo también sé lo que es sentirse perdido en ocasiones. Abramos la caja de Pandora de tu vida. La comprensión de tu propia historia puede ayudarte a sanar hoy, pero seré sincera, aunque merece mucho la pena, el camino es duro. Tras leer este libro, no volverás a ver tu vida de la misma manera. ¿Estás preparado? Notas importantes. Es posible que leer lo que hay escrito en estas páginas te remueva, así que tómate un descanso cuando lo necesites, respira profundamente y sigue cuando estés preparado. Durante la lectura, puede suceder que te des cuenta de que necesitas responder a más cuestiones de las que se ponen, así como trabajar en ti mismo. Si es así, no lo dudes y recurre a un profesional. Este libro recoge un conocimiento muy novedoso sobre el apego y unas técnicas muy valiosas para trabajar los vínculos con los demás y con uno mismo, pero recuerda que no es terapia y no sustituye un servicio médico o psicológico. Ve a tu ritmo, pero lee con calma y no tengas prisa. Necesitarás interiorizar toda la información que irás encontrando en las siguientes páginas. El orden de los capítulos está pensado para que se lean uno detrás de otro, así que te recomiendo que no te saltes ninguno. Sobre los sucesos descritos en este libro, en estas páginas encontrarás descritas vivencias personales estrictamente reales de la propia autoría. Por otra parte, también podrás leer testimonios basados en hechos reales de sus pacientes. Estos últimos están ligero y moderadamente modificados con la intención de salvaguardar y respetar la identidad e intimidad de las personas implicadas. Todos los nombres utilizados en la narración son ficticios, por lo que cualquier parecido con la realidad que el lector puede encontrar es fruto de la casualidad. Sobre la gramática, en el libro se usa el masculino genérico, excepto en el último capítulo, que está escrito en femenino. Ya entenderás por qué.
para facilitar la lectura del mismo, pero va dedicado a cualquier persona que desee y necesite leerlo, independientemente de su identidad y expresión de género. Capítulo 1. Infancia y apego. En la infancia se define la salud mental del adulto. Tenemos que empezar por el principio, y el principio siempre es la infancia. En esta etapa de la vida es donde suceden las cosas más interesantes. No solo hay que retroceder a la infancia cuando intuimos que pudimos haber vivido algún doloroso episodio. En nuestro cerebro está codificada toda la información que fuimos adquiriendo respecto de absolutamente todo. Por eso, siempre que necesitemos respuestas, tenemos que hacer un viaje al pasado con la intención de relacionarlo con nuestro presente y poder explicar así todos los sucesos que se están dando en la actualidad. Guías emocionales. Seguramente no recuerdas la etapa en la que fuiste un bebé. Es normal. Según los últimos estudios al respecto, esto se debe a que en ese periodo el cerebro está empleando mucha energía generando nuevas neuronas para poder aprender y le es muy complicado almacenar recuerdos al mismo tiempo. Los bebés y los niños son esponjas que absorben toda la información que les rodea, perciben estados de ánimo y se enteran de todo. Aprenden observando, tocando, oliendo, saboreando y escuchando. Y esto quiere decir que según de quien estemos rodeados en la infancia, la perspectiva que tengamos de nosotros mismos, de los demás y del mundo será distinta. Los adultos somos guías emocionales para los más pequeños. En la mayoría de las situaciones normales, estos guías serán nuestros padres o madres, pero también puede que nuestra figura más próxima y cuidadores primarios sean los abuelos, los tíos, los profesores o un tutor. Este aprendizaje se puede explicar a través de la teoría de las neuronas espejo. Neuronas espejo. Las neuronas espejo son un tipo de células nerviosas encargadas de que imitemos de manera inconsciente las conductas de otras personas. En los bebés y niños pequeños son las responsables del desarrollo neuronal, que consiste en generar nuevas sinapsis, conexión neuronal, con el objetivo de aprender sobre el mundo que le rodea. Podemos visualizar estas células en marcha cuando, por ejemplo, bostezamos porque vemos a otra persona bostezar, cuando vemos un tutorial de YouTube e imitamos lo que vemos, cuando alguien con quien estamos hablando se cruza de brazos y nos retiramos hacia atrás en sintonía con su postura de incomodidad, o cuando sentimos empatía por otras personas. Bien, pues resulta que estas neuronas están trabajando nada más venir al mundo. Por eso hay bebés que sonríen cuando se les sonríe o que en general imitan las expresiones faciales de sus cuidadores. Esta característica de nuestro cerebro explica una de las formas de aprendizaje que tienen los más pequeños, la observación. La otra sería por ensayo y error. Hace un par de días pasé la tarde con Julia, mi prima de 3 años, y fui testigo de un instante en el que aprendió por observación. Cuando estoy con niños pequeños me gusta analizar las cosas que hacen y cómo reaccionan ante determinadas situaciones. Gajes del oficio, supongo, pero no es hasta que suceden que les presto atención y la verdad es que nunca dejan de sorprenderme. Julia vino a mi despacho mientras su mamá tomaba café con mi madre en el salón de mi casa y me dijo, ¿qué haces, prima? Y yo que en ese instante justo estaba escribiendo este libro, le contesté, estoy trabajando, pero creo que voy a poner música para bailar. Ella se emocionó y me dijo que pusiera Libre Soy de la película de Disney Frozen. La puse, pero además enchufé unas luces de colores que tengo en el techo y le dije que íbamos a convertir la habitación en una discoteca. La pequeña alucinaba y bailaba muy feliz. Cuando la canción terminó, bajamos a la piscina, pasamos la tarde en el agua y al subir de nuevo a casa, Julia recordaba a la perfección cómo había encendido las luces y fue a hacerlo por sí sola. Yo no le había explicado antes cómo se hacía, ella simplemente me vio hacerlo, y al cabo de unas horas fue capaz de imitarme.
Antes que cogiera el enchufe, le expliqué que era mejor que eso lo hicieran los mayores, así que, mientras yo volvía a encender las luces, ella gritaba contenta. ¡Discoteca! En ese instante fui testigo de las neuronas espejo de mi prima haciendo de las suyas. Estas células están íntimamente relacionadas con el hemisferio derecho del cerebro, que es el dominante durante los 2 primeros años de vida. Este tiempo es suficiente para establecer el tipo de apego que nos definirá, lo cual quiere decir que las neuronas espejo tienen mucho que ver con nuestro desarrollo futuro. Las neuronas espejo están ahí haciendo sus tareas y son las protagonistas absolutas de la etapa infantil. Durante esta época tienen jornadas intensivas de trabajo, se pasan horas y horas a tope y son, como decía Daniel Goldman, una especie de red Wi-Fi neuronal que las comunica directamente con la red Wi-Fi de sus padres. Por eso decimos que cuando un adulto trata con un niño, lanza a través de estos mecanismos tres tipos de mensajes de forma inconsciente. Uno, ¿de qué manera te estoy percibiendo por cómo te trato? Ergo, ¿de qué manera deberás percibirme? 2. ¿De qué manera percibo el mundo por cómo te enseño a explorarlo o a enfrentarte a él? Ergo, ¿de qué manera debes percibir el mundo? 3. ¿De qué manera debes percibir a los demás por cómo te vinculas conmigo? Ergo, ¿de qué manera te vas a vincular con los demás? Imagina que pudieras silenciar la historia de tu vida. La idea es que elimines el sonido de tu infancia y adolescencia y dejes solo las imágenes y sensaciones. Una vez hecho esto, lo que te queda es el mensaje no verbal que tus padres o cuidadores te dieron acerca del mundo. Qué interesante, ¿verdad? Si pudieras hacer esto, ¿qué te quedaría? ¿Lo has pensado alguna vez? Organizamos los recuerdos por sensaciones. Cuando nos teletransportamos con la mente al pasado, rara vez solemos recordar sonidos, a menos que estén relacionados directamente con algo muy impactante. La mayoría de las veces son imágenes, emociones, y aunque no solemos recordar las formas exactas del mensaje, sí recordamos los contenidos y cómo nos influyeron para bien o para mal. Te voy a contar una breve historia con una gran moraleja. Una vez fui a hacer las compras al supermercado y mientras razonaba conmigo misma por qué era mejor comprar la pechuga de pavo que el jamón cocido, la vocecita de un niño irrumpió mi movida mental. Papá, hoy en el cole hemos pintado con las manos y David me ha manchado la camiseta. Yo le he dicho que le iba a decir a la profesora y le ha dado igual. El padre iba a sus cosas sin siquiera mirar a su hijo. El niño, mientras tanto, repetía la historia una y otra vez a espaldas de su cuidador. Papá, ¿me estás escuchando? Me dio la sensación de que el niño empezaba a cabrearse, y razón no le faltaba, porque su padre estaba pasando olímpicamente de él. Papá, gritó finalmente. El padre se giró de repente y le dijo muy fuerte, No grites. ¿Qué crees que recordará el niño de esa situación? ¿Consideras que aprendió a no gritar? Pues no, aprendió dos cosas importantísimas, y te aseguro que ninguna tenía que ver con la intención directa del padre. Lo que realmente procesó con sus neuronas espejo a través de su red Wi-Fi neuronal y lo que, por lo tanto, recordará es: si grito, me hacen caso, ergo, me tienen en consideración y puedo sentir que tengo un valor como persona. A mi padre no le importa que le cuente mis problemas, lo cual quiere decir que es mejor que no se los cuente más, porque, total, ¿para qué? Si no me va a hacer caso. Y, dado que esto no queda solo en algo anecdótico de la infancia, vamos a zambullirnos de lleno en la teoría del apego para entender la medida en la que nos influye este tipo de situaciones. John Bowlby era un psiquiatra que se dedicó gran parte de su vida a estudiar el desarrollo en la infancia y su repercusión en la edad adulta. Su aportación a la psicología más importante y conocida fue la teoría del apego,
que define la necesidad de construir vínculos seguros y la importancia de tener un vínculo primario con un adulto de referencia durante la infancia para el buen desarrollo psicoafectivo. Afirmó que el tipo de vínculo emocional que tuvimos en la infancia con nuestros padres o tutores tiene una gran influencia en nuestras relaciones como adultos, ya sea en los demás o con nosotros mismos. El apego también es, por ende, la forma que tienen las personas de percibir la intimidad y de responder a ella. Seguridad, cuidado y protección son las palabras que definen un apego seguro, el tipo de vínculo que determina que un niño se sienta protegido y a salvo en los entornos para poder explorar el mundo que le rodea. ¿Cómo se construye el apego? Tal y como lo explicaba en Me quiero, te quiero, el sistema de apego se activa en situaciones de amenaza, aquellas que el niño no conoce, y se encarga de proporcionarle seguridad. Al activarse, el niño busca al adulto mediante conductas de protesta y según la respuesta que obtenga, el pequeño desarrollará un apego seguro o terminará desarrollando otro tipo de apego, ansioso, evasivo o evitativo o desorganizado. Situación de amenaza, activación del sistema de apego, queja o petición de ayuda directa o indirecta emitida por el niño, conducta de protesta, respuesta del adulto. Opción 1. El sistema de apego se apega y vuelve la seguridad y la calma. Se mantiene el apego seguro. Opción 2. El sistema de apego permanece activo por lo que no hay calma. Cambia el tipo de apego. ¿Cómo se ven todos los tipos de apego en bebés? El experimento de la situación extraña de Mary Ainsworth. Este es uno de mis experimentos psicológicos favoritos para explicar cómo se ve cada uno de los tipos de apego en bebés, características que se seguirá arrastrando hasta la edad adulta. Fue diseñado por la psicóloga Mary Ainsworth, alumna de John Bowlby, con el objetivo de continuar investigando la teoría de su maestro y clasificar el tipo de apego de los niños. Se hizo en el año de 1969 con bebés de 18 meses y sus correspondientes mamás. La idea era observar cómo los pequeños reaccionaban ante una separación breve de sus madres, figuras de apego. El orden de las situaciones era este. 1. El bebé y la mamá entran en una habitación llena de juguetes y un par de sillas. 2. La mamá se pone a jugar con el bebé. 3. La mamá se sienta en una de las sillas. 4. El bebé juega solo. 5. Entra alguien desconocido y se sienta en la otra silla. 6. La mamá sale de la habitación y deja al bebé solo con la persona desconocida. 7. Reacción del bebé ante la separación y el extraño. 8. La mamá entra de nuevo y calma al bebé. 9. Reacción del bebé ante el reencuentro. 10. La persona extraña sale de la habitación y deja a solas a la mamá con el bebé. 11. La mamá sale de la habitación y deja al bebé solo. 12. Reacción del bebé ante la separación. Lo más interesante del estudio era observar y anotar cómo eran las reacciones del bebé ante la separación y el reencuentro con la figura de apego. De estas observaciones, Ainsworth extrajo las siguientes conclusiones. Tipos de apego. Seguro. Características de la figura de apego. La madre. Sensible a las necesidades de su hijo. Disponible la mayoría de las veces para ofrecer los cuidados necesarios. Responde a las necesidades del niño. Al entrar con la madre en la habitación. La madre sirve al niño como base segura, de mano, como veremos más adelante, para explorar el entorno. El niño interacciona con su madre durante la exploración, comparte su alegría por el juego. Ante la separación de la madre, la conducta de exploración deja de darse y el bebé llora, conducta de protesta, porque su madre se ha ido. Cuando la madre regresa, reencuentro. Se consuela con facilidad ante la presencia de la madre, admite el contacto físico, se repone para poder seguir explorando la habitación. Tipos de apego. Evitativo. Características de la figura de apego. La madre. Insensible a las necesidades de su hijo. Rechaza, no suele estar disponible para ofrecer los cuidados emocionales. No inicia interacción con el niño.
Al entrar con la madre en la habitación, el bebé explora sin utilizar a su madre como base segura. Se concentra en los juguetes, actúa como si tuviera una desconexión de su mundo emocional. Ante la separación de la madre, aparentemente no se muestra afectado por la separación, aunque más tarde se demostró que fisiológicamente su cuerpo sí generaba estrés, por lo que no llora, es decir, el niño sufre pero no lo demuestra porque minimiza lo que le sucede. Esto puede deberse a que ha comprobado en repetidas ocasiones que su conducta de protesta no suele servir. Cuando la madre regresa, reencuentro. No busca contacto físico. En caso de que la madre busque contacto, el bebé lo rechaza. Tipo de apego: ansioso o ambivalente. Características de la figura de apego: la madre. Gestión emocional inestable. Intermitencia en los cuidados. Unas veces atiende necesidades y otras no. También puede reaccionar de manera desproporcionada. Sobreprotección. Al entrar con la madre en la habitación, el bebé apenas explora, ya que está muy preocupado y nervioso por su madre. No se separa de ella porque tiene miedo de que desaparezca. Debido a la intermitencia de los cuidados, nunca sabe cuándo estará para él y cuándo no. Ante la separación de la madre, sufre mucho cuando su madre se va de la habitación. Presenta conducta de protesta muy intensas. Maximiza lo que vive debido al miedo que ha desarrollado por la inconsistencia de los cuidados. Cuando la madre regresa, reencuentro. El pequeño suele mostrar rabia y no se calma fácilmente. Arquea la espalda, golpea a la madre, tira los juguetes que la madre le ofrece. Responde de manera ambivalente, puede buscar el contacto o resistirse a él. No retoma la exploración. De alguna manera es como si se activara en el bebé un temor a volver a ser abandonado. Con estos datos se desarrolló una de las teorías más importantes de la psicología en relación con los vínculos establecidos. Más tarde se descubrió el cuarto tipo de apego que antes mencionaba, el de apego desorganizado. Los cuatro tipos de apego en la infancia. Veamos las características que se atribuye a cada tipo de apego según la relación con los padres en la infancia. Para ello, voy a recuperar las definiciones que ya pudiste leer en Me quiero, te quiero, porque me parecen bastante completas y un buen punto de partida para seguir abonando en la teoría. Apego seguro. Se asocia con el sentimiento de que los padres son una base estable en la que podemos confiar. Los padres de niños que crecen con apego seguro responden ante las necesidades afectivas de sus hijos y son percibidos por ellos como personas refugio. Ningún niño con apego seguro tiene miedo de ser abandonado por sus padres porque, de alguna manera, sabe que eso no puede ocurrir. El apego seguro permite al niño explorar, conocer el mundo y relacionarse con otras personas, bajo la tranquilidad de sentir que la persona con quien tiene ese vínculo de apego y a quien considera que es persona refugio o referencia, un adulto, va a estar ahí para protegerlo. Los niños seguros son niños que sufren cuando se separan de sus padres, pero que se calman cuando se vuelven a reunir con ellos. Cuando esto no ocurre, los miedos e inseguridades influyen en el modo de interpretar el mundo que les rodea y las relaciones con otras personas y consigo mismos, como verás a continuación. Apego evasivo o evitativo. Se asocia con padres distantes y poco accesibles emocionalmente. En su relación consigo mismo, el menor crece sintiéndose rechazado, poco querido y poco valorado. Es importante señalar que, aunque el niño se sienta poco querido o valorado, no quiere decir que sus padres no lo quisieran, sino que probablemente no sabían cómo transmitirle ese afecto o lo daban por sabido, y no creían que fuera necesario decirlo de forma explícita. Por eso hablamos de las sensaciones de los niños. Como consecuencia de ello, no le queda más remedio que aprender a ser autosuficiente. Esto, paradójicamente, hace que muestre ante los demás como un niño seguro de sí mismo y del entorno que le rodea, pero esta conducta no es más que una barrera que ha tenido que aprender a construir para su propia supervivencia emocional. Aparentemente, los niños con apego evasivo
Ni sufren ni padecen cuando el entorno cambia o se separan de los padres, aunque se ha demostrado que sí generan estrés. Esta cualidad se refleja en la distancia emocional que suelen tener para con los demás. Apego ansioso. Se asocia con padres que a veces están disponibles para sus hijos, pero no siempre. Se relaciona con inconsistencia en las conductas de cuidado y seguridad. Ante esta inconsistencia, el niño entiende que el ambiente no es estable. Esto hace que crezca con la sensación de que el mundo es un lugar peligroso, aunque nunca le haya pasado nada realmente, y que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, por ejemplo, que lo abandonen, lo que, en definitiva, le genera miedo y ansiedad ante el entorno e inseguridad en él mismo, ya que el terror que desarrolla al creer que el mundo es demasiado cambiante puede hacerle incapaz de enfrentarse a él. Los niños con apego ansioso sufren muchísimo cuando se separan de los padres y tardan mucho en calmarse cuando la separación termina. Apego desorganizado. Este apego es una mezcla entre el apego ansioso y el apego evitativo, en el que el niño vive comportamientos de sus padres contradictorios e inadecuados. Los cuidadores de estos niños a veces pueden expresar proximidad y otras veces, de manera aleatoria e intermitente, evitación. Reaccionan desproporcionadamente. Ante una misma situación pueden actuar con mucha agresividad o de manera encantadora y manipuladora. Se asocia con abandono, negligencia e inseguridad en los cuidados y cariño recibido. Se relaciona también con niños a quienes no supieron respetar los límites e intimidad, víctimas en la infancia de episodios dolorosos y altamente estresantes que se cronifican. Los niños con apego desorganizado, cuando se reencuentran con su cuidador primario o manos, como veremos más adelante, pueden reaccionar con conductas contrarias como mirar a otro lado cuando se les abraza, o aproximarse a la figura de apego de manera triste o temerosa. Cuando nacemos somos seres dependientes. Necesitamos a los demás para alimentarnos, dormir, estar limpios, sentirnos cómodos y calmar nuestras necesidades emocionales. Esta dependencia es necesaria e imprescindible para con el tiempo ser adultos autónomos y funcionales. Si nuestros cuidadores principales se centran solo en proporcionar los cuidados básicos, dejando a un lado los cuidados emocionales, se interrumpirá un desarrollo psicoafectivo sano, lo que equivaldría a tener problemas en el futuro. Los bebés no pueden autorregular sus emociones solos. No pueden, por ejemplo, sentir miedo y calmarse a sí mismos. ¿Te imaginas a un bebé hablándose a sí mismo para tranquilizarse? Bueno, ya sé que sientes miedo y te sientes solo en este momento, pero mira, no tienes nada que temer. Venga, cálmate, que todo va a salir bien. Me temo que esto es inviable. Necesitan a un adulto sensible que esté disponible para atender sus necesidades y corregularse. Los bebés y niños están, digámoslo así, diseñados para emitir conductas de protesta a los cuidadores principales, con el objetivo de llamar su atención y que estos satisfagan sus necesidades, sean estas del tipo que sean. La conducta de protesta. Te estarás preguntando qué es una conducta de protesta. En Me quiero, te quiero te explicaba cómo este fenómeno aparecía de manera disfuncional en adultos ante la ausencia de habilidades para establecer una comunicación efectiva con otras personas. Sin embargo, en bebés y niños su existencia se explica perfectamente en términos evolutivos. Es muy común que se dé cada vez que sus figuras de apego referentes o cuidadores se separan de ellos hasta que el contacto se restablece. Esta conducta suele aparecer principalmente en forma de llanto y nace desde la necesidad de proximidad, seguridad y protección, o desde el dolor generado por la separación de la figura de un ser querido y la sensación de abandono que produce. Me aburro, lloro. Me siento solo, me quejo. No huelo ni veo a mi cuidador principal, hago pucheros. Tengo hambre, grito. Tengo sueño, me tiro el pelo y lloro. Me duele la barriguita, lloro aún más fuerte. Tengo miedo, lloro. He hecho caca y me molesta el pañal, me quejo de nuevo.
La conducta de protesta en bebés y niños es una conducta de apego normal y funcional que se usa principalmente para llamar la atención del adulto y poder satisfacer así las necesidades fisiológicas y emocionales. El objetivo de esta conducta es trasladar al adulto, también como los niños pueden y saben que necesitan regularse. Un bebé no puede hablar y un niño puede que no sepa expresar exactamente qué le ocurre, pero ambos buscarán la manera de transmitir sus protestas y con ello comunicar al adulto su necesidad. El llanto, el mal comportamiento, los suspensos, la falta de concentración o cualquier conducta fuera de lo normal también puede ser una forma de lenguaje. Como ya te imaginarás, el objeto de la conducta protesta es sobrevivir. La teoría del sim. ¿Alguna vez has jugado a los Sims? Por si no lo conoces, se trata de una serie de videojuegos de simulación social. El juego permite manejar prácticamente cualquier cosa y pueden crear personajes, entornos e historias y simular una vida entera. En la parte inferior derecha de la pantalla suele aparecer el personaje y una serie de barras de color verde, que se tornarán rojas según vayan aumentando las necesidades vitales del personaje, como el hambre o el sueño. El jugador es, en este caso, quien se encarga de satisfacer las necesidades del sim. Si éste tiene hambre, el jugador debe ordenar a su personaje que realice la acción de comer para evitar que muera. Si tiene sueño, igual. Y así con todo. El sim solo gozará de buena salud general si todas las barras están de color verde, y si se le abandona y no se cubren las necesidades básicas, terminará muriendo. Pues con los bebés y los niños sucede igual. Me explico. Si extrapolamos esta metáfora a la vida real, los jugadores somos los adultos y los sims los bebés y los niños. Invalidación emocional en la infancia. Hay autores que mencionan que es correcto dejar que un bebé duerma solo y en una habitación aparte a partir de los 6 meses. Defienden que, sin importar lo mucho que llore, el bebé tiene que aprender a dormir solo y en la oscuridad. ¿Pero qué quieres que te diga? Yo no estoy tan de acuerdo con esto. ¿Te imaginas a una cosa tan pequeña enfrentándose solo a la oscuridad de la noche? Pues claro que no, José Manuel. Pero si yo tengo 32 años y me acojono cuando voy al campo y en mitad de la noche tengo que ir al baño sola con la linterna. Siempre le pido a alguien que me acompañe. Racionalmente, sé muy bien que no tengo por qué tener miedo a nada. Como mucho, podré encontrarme por el camino alguna araña diminuta o un par de hormigas, pero la falta de luz me impide controlar el entorno, y eso me hace sentir vulnerable. Sé perfectamente que ir acompañada no me va a liberar de la picadura de algún mosquito, y en el peor de los casos, tampoco me liberará del ataque de algún asesino serial a lo Miles Myers, pero sentirme acompañada me da seguridad, igual que cuando somos niños, y el acompañamiento y la regulación emocional por parte de un adulto nos hace sentir que podemos explorar el ambiente sin miedo alguno. ¿Por qué entonces un bebé de 6 meses debería sentirse valiente sin esa figura de apego, trasladándole seguridad con su sola presencia? ¿Te gustaría sentir miedo, pedir ayuda desesperadamente y ver que, aunque estás rodeado de personas a las que quieres, te cierran la puerta y te dejan llorar en la oscuridad hasta llegar el agotamiento? Esta práctica no tiene mucho sentido. Sin embargo, siempre han existido muchos mitos en torno a la infancia que han condicionado la manera de criar a los niños. Y desafortunadamente, aunque ojalá no fuera así, aún se siguen teniendo muy presentes en pleno siglo XXI. Y esto, por desgracia, nos sigue llevando a sufrir situaciones de invalidación emocional en la infancia y la adolescencia. Aquí tienes algunos ejemplos de invalidación emocional en la infancia que seguro te suenan, bien porque los has escuchado o bien porque los has vivido, y sus consecuencias más habituales. Son niños, no se enteran de nada. Consecuencias, terminas siendo testigo de situaciones y conversaciones que no corresponden para la edad que tienes. Esto es así porque yo lo digo. Consecuencias. Aprendes a cumplir normas sin entenderlas y sin desarrollar un pensamiento crítico. No te quejes, que en mis tiempos era todo peor. Consecuencias.
Entiendes que siempre habrá alguien con un malestar muchísimo peor que el tuyo y que no mereces comprensión o compasión por lo que te pase. Tus emociones no son tan importantes como las de otras personas que sí lo están pasando mal de verdad. Esto es curioso porque ¿qué determina que algo genere más o menos malestar si al fin y al cabo el malestar emocional que pueda sentir una persona es subjetivo? En los siguientes capítulos hablaremos de esto. Déjalo que llore, que si no te manipula para que lo cojas y luego quiere estar siempre en brazos. O déjalo que llore, es bueno. Llorar ensancha los pulmones. Consecuencias, entiendes que nadie atiende tu llanto. Según afirma el psicólogo Manuel Hernández Pacheco, uno de mis máximos referentes actuales en la teoría del apego, si dejamos a un bebé en medio de un bosque sin el acompañamiento de un adulto, empezaría a llorar inmediatamente tras la separación, conducta de protesta ante la sensación de abandono. Lloraría minutos e incluso horas sin parar, esperando y deseando que el adulto le escuchara y acudiera en su rescate para poder regular sus necesidades. Pasaría el tiempo sin que el bebé pudiera calmarse por sí solo, mientras que sus necesidades seguirían aumentando. Al rato, el bebé cesaría por fin su llanto. ¿Por qué? Imaginemos que ni el frío, ni el calor, ni los animales han podido hacerle daño alguno. ¿Por qué entonces el bebé dejaría de llorar? ¿Acaso ha logrado calmarse por sí solo? No. La respuesta correcta es algo más oscura. El bebé ha comprobado que el llanto, la única herramienta que conoce para emitir sus protestas y calmar así sus necesidades, no funciona. Se ha agotado y ha decidido dejar de usarla. Sus necesidades de regulación siguen ahí. Tiene muchas barritas en rojo, como en los Sims. Y, sin la asistencia de un adulto que las perciba, es posible que el bebé termine muriendo. Fisiológicamente hablando, se ha producido un agotamiento de su sistema adrenal. La psiquiatra Marian Rojas lo denomina agotamiento de cortisol, lo cual le impide seguir solicitando ayuda. De alguna manera, en el plano fisiológico, lo que sucede es que el propio cuerpo se ha cansado de mantener el estado de alerta y ya no puede generar más estrés. Con esto no quiero decir que un bebé vaya a morir por dejarlo dormir solo y en la oscuridad, pero sí creo que, con los años traerá consecuencias. Estamos hablando de una persona que, a su corta edad, está empezando a descubrir que sus cuidadores primarios no siempre estarán disponibles. ¿Te imaginas diciéndole a tu pareja, no me pidas abrazos, que luego te los doy y te acostumbrarás a ellos? O a una amiga que tiene un problema, llora, así ensanchas los pulmones mientras la ignoras. Suena bastante invalidable, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es dedicarte a esta profesión, una que tus padres consideren digna. Consecuencias: aprendes a perseguir un deseo de tus padres proyectado en ti, y no el tuyo propio, y para más INRI, dado que ellos reforzarán positivamente cualquier conducta relacionada con su deseo, sentirás que solo pasan cosas buenas cuando tu comportamiento va dirigido al logro de esas metas que te han impuesto de manera indirecta. Esto hará que te sientas bien y validado cuando hagas lo que tus padres quieren, y culpable cuando hagas otra cosa totalmente diferente, aunque ésta te guste y te llene más. Si obedeces, eres bueno, o si te portas mal, no te quiero. Consecuencias: entiendes que, para que los demás te quieran, es importante comportarte de manera sumisa. Eso te hará tener problemas para poner límites. Probablemente termines desarrollando el llamado síndrome de la niña buena. Pones un límite y te responden con indignación. Con lo que yo te quiero y vas y me haces esto. Consecuencias: este tipo de frases se emplean a modo de manipulación. Aprendes que poner límites en una relación es malo porque eso implica que no quieres a la otra persona. Esto se refleja en tus relaciones de pareja más adelante y si las hubiera. ¿No quieres darle un besito a tu tío? Venga, dáselo, que te quiere mucho. Consecuencias: aprendes que tus límites no valen y que es importante hacer lo que se espera de ti, aunque no te guste o no quieras. De hecho,
Una de las claves para evitar abusos sexuales en la infancia es respetar este tipo de límites siempre. Un 7 es muy buena nota, pero tu amiguito Jaime ha sacado un 9. La próxima vez hay que estudiar más para ganarle, ¿vale? Mira a tu prima Claudia, ella se ha portado súper bien porque se ha comido toda la comida, no como tú. O, ya podría mi hijo ser como el tuyo. Consecuencias. Cuando los adultos dicen estas cosas, aprendes que no eres suficiente y debes compararte continuamente para sentir que vales. Esto condiciona el desarrollo de tu personalidad, dado que, en lugar de descubrir quién eres realmente, prefieres terminar copiando personalidades que tu entorno aprueba. Hay personas que aprenden esto desde muy temprano y desarrollan una capacidad impresionante para minimizarse en el grupo social con el que están en ese momento. Con todo lo que hemos hecho por ti, consecuencias. Esta frase se suele emplear a modo de manipulación. La intención es generar lástima y culpa. Tus padres hacen por ti lo que quieren. Nadie los obliga a darte nada que ellos no deseen. Por eso es injusto que luego que te lo echen en cara de esta manera. Cuando lo hacen a menudo, entiendes que es mejor apartar tus emociones, metas, anhelos, etcétera, para contentarlos. No llores que tampoco es para tanto. O, qué exagerado eres. Consecuencias. Estas expresiones determinan que pienses que tus emociones no son importantes, que no es correcto sentirte como te sientes. A la larga, te parecerá que es una tontería que llores, que molestas y que eres muy sensible y exagerado. Para un niño, mantener el vínculo con sus adultos de referencia es mucho más importante que su propio bienestar. Por eso, ante todas estas situaciones invalidantes, suele ceder y desarrollar comportamientos sumisos. Hay personas que se estancan en ellos toda la vida y siguen con esa premisa incluso cuando son adultos, por lo que suelen convertirse en víctimas de la dependencia emocional. El síndrome de la niña buena. Lo mencioné en el anterior apartado como una consecuencia de situaciones de invalidación emocional en la infancia. Ahora es momento de profundizar en el concepto. El síndrome de la niña buena se da en aquellas personas que dan más importancia a los deseos y necesidades de los demás que a los suyos propios. La mayoría de personas que lo sufren son mujeres, aunque también puede darse en hombres. Las personas que lo padecen se vuelcan en complacer a los demás antes que a ellas mismas. Se muestran muy serviciales. Son tan prudentes que prefieren no hablar con tal de no ofender. Les cuesta mucho poner límites. Tienen miedo a decepcionar a los demás. Repasan una y otra vez los mismos errores, especialmente si consideran que han podido fallar a alguien. Su valía personal depende de lo que opinen de ellas las otras personas. Dejan para lo último su propio bienestar. Suelen sentir mucha culpa. Evitan los conflictos con los demás. Tienen muy en cuenta lo que digan los otros de ellas. Suelen ser personas obedientes y sumisas. Viven intensamente el rechazo. Sacrifican su propia felicidad para construir la de otras personas, parejas, amigos y familia. Tienden a idealizar a los demás. Consideran que todas las personas tienen buenas intenciones y, si no las tienen, hay que ayudarles a que las tengan. Se hacen responsables de este proceso. Piensan algo así como, si yo soy buena, todos serán buenos conmigo. Cuando alguien les engaña, se creen responsables del engaño. Esto fue por culpa mía. Hay aspectos de la infancia que influyen en el desarrollo de este síndrome, como por ejemplo, ambientes de mucha exigencia en los que cometer un error no se contempla, y si éste se produce, se hace mucho hincapié en él desde una perspectiva muy negativa. Recibir frases como "con ese carácter no te querrá nadie". Esas cosas no las dice una señorita. Si no te portas bien, no eres una niña buena. Si te has sentido identificado con esta descripción, quiero decirte algo. No eres una niña buena ni mala, porque no has nacido para complacer a nadie. Eres una persona que desea quererse y respetarse y que los otros la respeten. Por eso, pondrás tus límites cuando sea necesario,
porque tu responsabilidad no es contentar a los demás. No vas a cargar con nada ni con nadie que no te corresponda. Y si con esto alguien se enfada, pues que se enfade, porque sí, las otras personas tienen derecho a enfadarse, pero tú también tienes derecho a decir lo que piensas. Al comunicar algo, tu única responsabilidad es hacerlo de manera asertiva, y si aún así la otra persona se enfada, que se enfade. No puedes ceder ante cosas que no quieres o tragar con situaciones que te duelen por miedo a la reacción de los demás. Por eso, recuerda dos cosas. Las personas que se enfadan cuando pones límites son aquellas que se aprovechaban de ti cuando no los ponías. Que a alguien le siente mal que pongas límites dice más de esa persona que de ti, lo que hace que nuestras relaciones no sean un lugar seguro. Lo primero que hacemos cuando procesamos un peligro es buscar el contacto con otros, por ejemplo, a través de la mirada. Fíjate y comprobarás que tengo razón. Si estás con tus amigas tomando el café y de repente escuchas un ruido muy fuerte, lo primero que haces es mirarnos unas a las otras. En los animales y los niños también ocurre, aunque de una manera más dependiente. Hay un video en internet muy gracioso de un elefantito que se cae mientras juega a perseguir pájaros. En él se ve cómo el animal se levanta rápidamente y asustado va corriendo a refugiarse al lado de su mamá. Esta conducta también la comparten los humanos. Ante cualquier peligro o situación cuya amenaza no determinan con exactitud, miran a papá y a mamá o van corriendo a su lado y los abrazan. Esto quiere decir que pase lo que pase, siempre buscamos la conexión con los demás. Sabemos que hay muchas cosas que pueden hacer que nuestra relación no sea un lugar seguro. Como vimos en Me quiero, te quiero, existen muchas conductas y actitudes tóxicas que pueden marchitar nuestra relación de pareja y condicionar nuestra percepción del vínculo emocional. La ley del hielo, la manipulación, el refuerzo intermitente, el ghosting, etc. Sin embargo, cuando analizamos las relaciones en términos más generales, observamos que la base que alimenta una sensación de seguridad o inseguridad en una relación es la confianza que tenemos sobre la misma. Y no, no me refiero a la confianza única y exclusiva de que nuestra pareja no cometa una infidelidad. Me refiero a la confianza de saber que tenemos una relación sólida y que la otra persona es nuestro refugio, pase lo que pase, que podemos buscar una conexión con ella en cualquier momento y que la encontraremos. Te voy a hablar de un concepto fascinante, el círculo de seguridad parental. El Círculo de Seguridad es un programa de investigación desarrollado por Ben Power, Glenn Goodman y Ken Kaufman para apoyar a padres que quieren establecer un vínculo de apego seguro con sus hijos. Pero, ojo, ¿por qué yo voy a ir un paso más allá? Desde mi trabajo en consulta, he comprobado que el círculo de seguridad es también aplicable a las relaciones entre adultos del tipo que sea. El círculo se divide en tres partes: manos, exploración y regreso. Veamos cada una de estas partes en detalle. Manos. La palabra manos es en el círculo sinónimo de seguridad. Las manos del adulto responsable del niño están ahí para lo que éste necesite y acompañan la exploración del mundo que rodea al pequeño. Exploración. El niño se siente seguro explorando el entorno porque sabe que el adulto está en la sombra, disponible para cubrir cualquier necesidad. En esta fase, el adulto debe vigilar al niño, ayudarle, alegrarse y disfrutar con él. Regreso. El niño vuelve a las manos del adulto para cubrir sus necesidades que puedan ser protección, consuelo, alegría por algún logro y gestión de las emociones. Los creadores de este círculo sostienen que estas tres partes son las claves para que la relación cuidador-niño se considere un lugar seguro para el pequeño, pero voy a plantear dos preguntas al respecto. ¿Qué pasa en la edad adulta si no ha habido círculo de seguridad en la infancia? Para responder, quiero que me acompañes a ver un par de ejemplos.
Arancha era una paciente que vino a verme a la consulta porque quería mejorar su autoestima. Antes de meternos en materia, le sugerí que era importante conocer su historia y entender qué le había pasado años atrás para poder averiguar de dónde venía esa imagen tan negativa que tenía de sí misma. Y así lo hicimos. Dimos un repaso por sus vivencias y nos detuvimos en un pequeño detalle que me sirvió para explicarle lo que hoy te estoy contando a ti. Explico que recordaba con bastante claridad una escena en la que le enseñaba un dibujo a su madre cuando apenas tenía 9 años. Recordó el desinterés que mostró ésta y lo relacionó con otras tantas veces que había tenido la misma reacción. Aquella Arancha, como cualquier niño de su edad, había salido de las manos del círculo para explorar su capacidad artística. Ante el resultado, se sintió orgullosa y quiso compartirlo con su madre. Regreso. La respuesta que hubiera fortalecido el apego seguro del vínculo habría sido alegrarse con la niña del triunfo. Tenía claro que uno de los factores que hacía que Arancha tuviera una imagen muy negativa de sí misma había sido este. Su cuidador principal le había transmitido en repetidas ocasiones la sensación de que sus logros no merecían la pena, y terminó desarrollando el síndrome del impostor. Más adelante veremos qué es. Por supuesto que la madre de Arancha no había sido negligente, había estado ahí la mayoría de las veces, en todas las situaciones posibles. Sin embargo, nunca le había dado importancia a este tipo de detalles, y eso, de alguna manera, había condicionado a Arancha en su percepción de sí misma. Esto quiere decir que, a veces, incluso teniendo buenos padres, podemos haber vivido situaciones que nos han marcado de manera negativa. No necesariamente hemos de tener padres negligentes para desarrollar heridas emocionales. Otro caso es el de Rodrigo, que estuvo viniendo también un tiempo a terapia. Tenía ansiedad y autoexigencia por las nubes desde hacía tiempo. Analizando su historia personal, se dio cuenta del patrón que su padre repetía cuando reaccionaba a las situaciones estresantes. Rodrigo me contó que un día se rompió el brazo cayendo de un tobogán en un parque infantil. Su padre corrió en ayuda, aunque sin regular primero sus propias emociones, lo que hizo que mi paciente regresara a unas manos demasiado ansiosas. El pobre hombre gritaba y lloraba, probablemente del susto, y aunque entiendo a la perfección el miedo del padre, quizá no tuvo la mejor reacción en ese momento. El pequeño Rodrigo dependía de su padre, un adulto, para corregularse, pero se terminó contagiando de su estado emocional y percibió la situación de una manera mucho más insegura y escandalosa de lo que podía haber sido. Si el cuidador principal hubiera seguido la metodología del círculo de seguridad parental, esto no hubiera pasado. El padre de Rodrigo dejó que mi paciente explorara y por cosas del destino el pequeño sufrió un accidente inesperado. Esa primera parte está fenomenal. Si de manera contraria el padre lo hubiera atosigado en su exploración demostrando ansiedad y miedo con el objetivo de evitar que le ocurriera algo malo, tampoco habría sido bueno para Rodrigo, puesto que no habría sentido esa seguridad y tranquilidad que un niño necesita de su figura referente para explorar sin miedo. A veces suceden cosas inesperadas, pero que puedan pasar no significa que vayan a pasar. Lo que este ejemplo demuestra es que los adultos tenemos que autorregularnos para poder corregular a los niños. Para eso, hemos de aprender primero a gestionar nuestras emociones. Se entiende que los padres no siempre hagan las cosas a la perfección. No existe una crianza perfecta. Ser lo suficientemente bueno ya es suficientemente bueno. Es probable que todos los adultos con quienes crecimos pasaran por momentos en los que no estuvieron disponibles para ver qué necesitábamos, o para proveernos de ellos cuando éramos más pequeños. Y esto es aplicable al presente. Incluso si hoy en día nosotros somos los adultos referentes de algún niño, aceptar que esto es así evitará que generemos una exigencia irracional para con nosotros mismos y los demás. Lo importante es estar ahí la mayoría de las veces, aunque querramos ser perfectos y no causar heridas emocionales a los más pequeños, eso es francamente imposible.
En el ejemplo de mi paciente Rodrigo, no había ningún tipo de autorregulación en el cuidador principal. Atendía al niño dejándose llevar por sus propias emociones, lo que hacía que éste se sintiera inseguro. Rodrigo terminó cogiendo miedo al tobogán por un tiempo. No se sentía seguro para explorar el mismo lugar, aunque luego se le pasó. Pero a juzgar por la forma que tenía su padre de reaccionar ante el peligro, la manera que tenía mi paciente de percibir el mundo, su visión catastrófica de las cosas, podía venir de haber entendido el entorno a través de los ojos de su padre. ¿Cómo podría haberlo hecho bien? Si el cuidador principal hubiera puesto en marcha el círculo de seguridad parental, se habría aproximado de una manera tranquila al niño. Le habría preguntado qué le había pasado, cómo se sentía y si le dolía alguna parte del cuerpo. El pequeño, ante la calma del adulto, a pesar del dolor físico, habría percibido la situación de una manera más segura emocionalmente, sin darle mayor trascendencia. El niño habría entendido que pueden pasar cosas inesperadas, pero que el mundo no es un lugar peligroso porque su adulto referente no lo veía así, y que por tanto podía seguir explorando con total tranquilidad. La regulación o gestión emocional es la manera que tenemos los psicólogos de llamar a una serie de habilidades aprendidas que nos ayudan en momentos de malestar y puesto que son aprendidas, es necesario entenderlas. Todos nacemos con un sistema nervioso. Sí, pero no venimos al mundo con la capacidad innata de manejarlo. Necesitamos conocerlo y entenderlo. Así pues, me gustaría que no te sientas culpable y que no culparas a nadie si alguna vez has tenido la sensación de que no te han entendido o no has entendido como deberías. Recuerda que haces las cosas como sabes y puedes, ya es mucho. Siempre hay margen de mejora y esto está bien porque nos permite crecer y evolucionar. Esta teoría es interesante porque me parece que, además de aportar un equilibrio en la crianza, también es aplicable a las relaciones con uno mismo y con el entorno, como ya hemos visto en el caso de Arancha y Rodrigo, así como entre adultos, como te decía antes. Y aquí va la segunda parte. ¿Es tan importante el círculo de seguridad en las relaciones entre adultos? La respuesta es sí. Debemos tener la sensación de que nuestra pareja va a estar siempre ahí, esperándonos con los brazos abiertos, pase lo que pase. Cuidado, no digo que esté a nuestro lado, en persona, 24 horas al día. Me refiero a que tenemos que sentir que lo está, que es muy diferente. Y no solamente eso, tenemos que sentir que, ante cualquier problema que pueda surgir, el clima no será de castigo o pasotismo, sino que será de interés y entendimiento. Imagina que un niño hace algo mal y los padres se acercan a él con gritos y cierta actitud agresiva a explicarle lo muy castigado que está y lo mal que lo ha hecho todo. Este procesará lo ocurrido desde el miedo. He hecho algo horrible. La próxima vez será mejor que no haga nada. Mis padres me quieren, pero si hago algo que no les gusta, quizás dejen de hacerlo. Sin embargo, si por el contrario y ante la misma situación, los padres se acercan y le explican calmadamente lo que ha ocurrido, por qué está mal lo que ha hecho y además intentan que el niño reflexione con ellos y asimile el mensaje que le quieren transmitir, su reacción será muy diferente. Entenderá que ha hecho mal, pero no procesará la situación desde el miedo. Bueno, pues con la relación entre adultos ocurre exactamente igual. Por ejemplo, si tengo un problema con mi pareja, la manera en que lo comunique determinará cómo percibe ella el problema, así como, ojo, la relación. En Me quiero, te quiero, te hablaba sobre la importancia del apego seguro en adultos a la hora de establecer relaciones de pareja sanas. Si en lugar de estar hablando de figura referente y niño, estuviéramos hablando de Juan y Juana, todo sucedería de la siguiente manera. Juana tiene un problema con Juan. Resulta que él ha olvidado poner una lavadora y ella no tiene disponible una camisa que le hacía falta justo para ese día. Podríamos tener hasta tres opciones de respuesta ante esta situación por parte de Juana.
Respuesta uno. Enfadarse con Juan y a gritos decirle lo irritada que está, que siempre hace lo mismo y que está cansada de sus despistes. Consecuencia uno. Ante la actitud de Juana, Juan se pondrá a la defensiva y se enfrentará a ella, de modo que tendrá la sensación de que el problema es mucho mayor de lo que parece. A la larga, si esto se repite, Juan se cansará de los arranques de ira de Juana y terminará por entender que es mejor no hablar con ella. Para discutir es algo malo y que quizá la relación de pareja no sea un lugar tan seguro como él creía porque a veces Juana, la persona que se supone le quiere y quiere pasar la vida con él, parece su enemiga. Respuesta 2. Enfadarse con Juan y sin decirle nada, esperar a que él adivine milagrosamente lo que le pasa para entonces poder explicarle punto por punto lo indignada que se siente, ya no solo por el olvido de la lavadora, sino por no haberse dado cuenta de su enfado. Consecuencia 2. Ante la actitud de Juana, la consecuencia será la misma que la primera, añadiendo que Juan no entenderá nada debido a los mensajes contradictorios que ha recibido. Respuesta 3. Enfadarse con Juan, dejar pasar un tiempo para intentar tranquilizarse antes de reaccionar y una vez que se encuentre lo suficientemente calmada como para comentarle que necesita hablar con él, hacerlo transmitiéndole su disgusto con palabras sosegada. Consecuencia 3. Ante la actitud de Juana, Juan permanecerá tranquilo, lo que le ayudará a ponerse en el lugar de su pareja y entender el disgusto puede estar sintiendo. Juan tendrá la sensación de que el problema no es trascendental, pero sí importante para Juana. A la larga, esta manera de resolver los conflictos determinará un vínculo sano y seguro en la relación de pareja. El mensaje que ambos recibirán inconscientemente de la situación será: no importa qué problema tengamos, siempre podemos comunicarlo, escucharnos y entendernos, y solucionarlo como un equipo. Discutir es algo bueno porque nos permite evolucionar como pareja. Nos queremos. La respuesta 3 es la única que corresponde a una actitud propia de un apego seguro en adultos y por ende a una relación sana y segura. La independencia emocional no existe. Se ha puesto de moda hablar de independencia emocional para referirse a todo lo que no es dependencia emocional, pero lo cierto es que lo contrario a la dependencia emocional es una relación sana, y en una relación sana el vínculo que se establece es interdependiente. Esto lo podemos encontrar en toda clase de relaciones sanas, ya sean de amistad, de pareja o de familia, y consiste en compartir cosas con la otra persona, así como espacio mutuo, pero también respetar el tiempo y el espacio individual de cada una de las partes. No podemos ser independientes emocionalmente porque los humanos somos seres sociales y necesitamos el contacto con los demás. De hecho, como te decía más arriba, lo buscamos. Podemos trabajar en nosotros mismos y aprender a manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos y conductas, pero de ahí a anhelar una independencia o aislamiento emocional total del resto de personas hay un trecho. Cualquier cosa que hagan los demás puede afectarnos, por muy independientes emocionalmente que queremos ser. De hecho, de esta idea de independencia y de lo que supone mantener la relación sana nace el concepto de responsabilidad afectiva, que, aunque ya lo tengas desarrollado al detalle en libro Me quiero, te quiero, quiero recordarte que hace referencia a que todo lo que decimos y hacemos, o lo que no decimos y no hacemos, tiene sin lugar a duda un impacto en los demás. Por esto mismo, es importante que tengamos personas alrededor que nos hagan la vida un poquito más fácil, acompañándonos, escuchándonos y aconsejándonos en los momentos difíciles. A veces, un abrazo o la ausencia de este marca la diferencia. Yo creo que la forma del bienestar incluye las relaciones sociales, y creo que querer sentirnos bien sin contar con esta variable es una utopía. Tampoco se trata de esperar a que alguien venga a salvarme de mi malestar y me traiga la felicidad que yo no he sabido construir por mí mismo, o de ser incapaz de romper una relación aún sabiendo que mantenerla me produce malestar.
porque eso sí sería dependencia emocional. Solo digo que estamos hechos para vincularnos los unos con los otros y que no podemos ignorar nuestra propia naturaleza por una moda con tendencia individualista. Los niños necesitan conectar con los adultos para determinar cómo deben sentirse. Este es el motivo principal por el que se dice que son afectivamente dependientes. Los adultos, por el contrario, no necesitan saber cómo reaccionan otros adultos para sentirnos de una manera u otra, pues tenemos la capacidad de conectar primero con nosotros mismos y luego con los demás. Pero esto no quiere decir que podamos vivir aislados del resto. Los adultos también necesitamos rodearnos de personas que nos acompañen o que nos ayuden a sentir que estamos en un lugar seguro, sobre todo cuando las cosas van mal. Esto nos da confianza y nos permite evolucionar. El síndrome del impostor. Te decía antes que Arancha terminó desarrollando el síndrome del impostor. Se trata de un fenómeno psicológico que consiste en que la persona siente que sus logros no merecen la pena, que no es lo suficientemente capaz de llevar a cabo sus tareas. El síndrome del impostor se caracteriza porque la persona afectada considera que no tiene las capacidades o la experiencia necesaria para hacer algo, siente que es un fraude. Perfil de la persona que padece el síndrome del impostor. Son personas muy exigentes y perfeccionistas, se esfuerzan mucho por conseguir las cosas. Tienen el miedo irracional a que los demás descubran que su éxito no es real. Atribuyen los éxitos a factores como la suerte, una situación fácil, etc. Se creen incapaces de cumplir nuevos retos. No confían en sí mismos. Tienen miedo a ser juzgados. Tienen miedo a defraudar a los demás. Creen que el resto de la gente sabe mucho más que ellos, sobre todo en el trabajo o en los estudios. Si te sientes identificado con la mayoría de puntos que acabas de leer, apunta estos consejos para gestionar el síndrome del impostor. Identifica a tu yo impostor cuando salga. No creas las cosas que te dice cuando aparece, porque siempre están basadas en la ansiedad y el miedo, no son racionales. Haz una lista de tus logros para recordarte las cosas que has conseguido con tu esfuerzo y debilitar así a tu yo impostor. Ante los elogios que recibas, da siempre las gracias. Piensa en la parte positiva de tus errores. Pista, siempre se puede aprender de ellos.